muy agradecido por el pastor Tolosa, siento que nos dio la oportunidad de hacer nuestro retiro acá en Viña del Mar, en su congregación. Sabemos que fin de semana lleno de actividades, sin embargo él se dispuso y me decía que el ambiente de la iglesia acá en el lugar de la Aurora, Viña del Mar, es un ambiente bien bonito que hay con los pastores. Gloria a Dios. Allá en Concepción yo les contaba en la mañana cómo se iban reuniendo la iglesia. Ustedes que les ha tocado trabajar con los pastores por diferentes actividades que hemos hecho, y creo que el Señor no solamente en Concepción, en Viña del Mar, sino que en todo Chile vamos a ver la gloria de Dios y la unidad de la iglesia. Sí, Señor. Ha costado, ha sido difícil, pero bien decía y dice la palabra del Señor, la iglesia del Señor es una sola. Amén. No puede haber una iglesia del Señor dividida, no puede, es imposible, porque el Señor es uno solo. Y nosotros creemos en eso y creemos que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestro país. Así que a mí me toca presentar al obispo Héctor Pinoza, en nombre de Dios, ¿cierto? Él es el obispo de la iglesia cristiana pentecostal de Chile. Amén. Es un hombre que siempre lo conocen algunos por el TDU, pero lleva años también trabajando el Señor, habiendo obras en todo Chile, haciendo un trabajo misionero, haciendo un trabajo de evangelismo, haciendo un trabajo en la obra de Dios. Gloria a Dios. Y lo que tuvieron en Concepción hace poco, predicó harto del proceso y cómo Dios forma a los hombres y las mujeres de Dios para llegar a los propósitos y planes que Dios tiene con nosotros. Y en este tiempo Dios está apurando los tiempos. ¿Ya? Sabemos que lo hemos oído, él siempre cuenta, dijo, yo tengo tantos años y empieza, pero uno piensa a lo mejor que ya siendo obispo, a lo mejor, o siendo a cargo de una iglesia, Dios lo va a usar. Pero en este tiempo, cuando estamos en los últimos tiempos, sabemos que el que crea al Señor verá la gloria de Dios. Amén. Y en este tiempo, por eso nos estamos juntando, porque nosotros vamos a trabajar en Chile con esperanza. Gloria a Dios. Así que, obispo, aquí con el permiso del pastor Efección, ¿cierto? Del pastor de acá de Viña del Mar, de la iglesia Reconcíliate con Dios y del Ministerio Águila, le damos a dar la bienvenida, ¿cierto? Con un aplauso al Señor, al obispo de Viña del Mar. Gracias. Aleluya. Amén. Yo no sé si usted me quiere acompañar a dar gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Dios para Dios. siempre. Bendito tu nombre. Bendito sea Dios. Pueden tomar asiento. Para mí un privilegio, una bendición estar en esta iglesia de nuestro amado pastor. Estos planes que Dios tiene, que nos sorprenden. Siempre Dios nos va a llevar a lugares donde a veces ni siquiera nos imaginamos. Amén. Sí, Señor. Pedro nunca se imaginó estar con los gentiles predicando la palabra del Señor que era para los judíos. Moisés estaba tranquilo en Egipto y nunca pensó que iba a terminar antes de su experiencia con Dios cuidándole la oveja al suegro, durmiendo en la cama del suegro, comiendo en la mesa del suegro. Dios nos sorprende porque Él es el que mueve las piezas de su ajedrez para dejar jaque mate a Satanás el diablo. Disculpen que llegué atrasado, no voy a decir por qué, pero anduve perdido. Andaba buscando el paradero 6 por allá por Las Palmas, casi lleva al camino internacional. Menos mal que tenemos un querido pastor presbítero, disculpen que está sin corbata, pero se le cayó no sé dónde. Pastor Roberto Medina, presbítero en nuestra entidad, él está arriba en Miraflores, con una obra del Señor, y gentilmente mi pastor Héctor Muñoz dijo que invitaron unos 2 pastores, pero llegó un poquito tarde, yo sí que mucha actividad la dirección, pero por lo menos está este siervo del Señor y Dios permitió que fuera a su casa, venía llegando de otro trabajo en el Señor y tuvo la buena voluntad de acompañarme en esta noche. Amén. Estoy contento, jóvenes, sinceramente estoy contento de estar con ustedes en esta noche, porque también fui joven. Pero antes de hablar sobre eso, vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero invitarle a que abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 4, versículo muy conocido de todos ustedes. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Aleluya.
Si tiene la gentileza de ponerse en pie para mi reverencia a la palabra de Dios. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 4:12. Ninguno tenga, vamos a leer el 11. Esto manda y enseña. Ninguno. Diga conmigo, ninguno. Tenga en poco tu juventud. Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Palabra de Dios. Amén. Espíritu Santo, gracias porque me permites una vez más, Señor, compartir tu palabra. Amén. Una vez más, Dios eterno, me permites con misericordia estar detrás de este púlpito santo, digno de estar aquí, oh Dios. Pero en tu gran misericordia me concedes el privilegio de hablar a estos jóvenes preciosos, hermosos, hombres que están escribiendo historia en esta nación. Señor, que tu palabra corra y fluya libremente. Y me dispongo en tus manos, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Buen asiento, que el Señor les bendiga. Aleluya. Yo sé que muchos de ustedes han oído mi testimonio, pero quiero solamente tomar como referencia esta palabra, de la cual el Señor hace aproximadamente 51 años atrás. 51 años, era joven, delgadito, de bigotito, crespito, no usaba lentes, no tenía varices, ni prótesis, ni usaba lentes. Cuando, siendo muy joven, cerca de los 19 a 20 años, alguien puso su mirada en mí y vio que de alguna manera había alguna gracia de Dios por misericordia en mi vida. Gloria a Dios para siempre. Y fue que así le solicitaron el permiso al primer obispo de nuestra entidad para facilitarme a la entidad de ellos para coordinar campañas evangelísticas al aire libre, de la cual había un evangelista de la Unión. Y muchas campañas se realizaron en el sur. Cuando yo me decidí a dejar el trabajo y dedicarme a la obra del Señor por una promesa que le hice a Dios, por una sanidad que Dios hizo en mi padre, una hermana me dijo: hermano Espinosa, lo que usted siente no es una convicción, sino una emoción. Y eso empezó a gatillar en mi vida, que no era una convicción, sino simplemente una emoción. Y fue cuando estaba el bus en la noche, ya yendo a Osorno, en un lugar de Parral. En ese tiempo los buses pasaban al lugar y la gente cenaba. Yo no tenía dinero, solamente tenía dinero para ir, porque el hombre de Dios, Dios lo mete en la escuela. Digan conmigo: Dios nos mete en la escuela. Tal vez esa palabra vamos a hablarla un poco más adelante. Amados hermanos, si no tenía dinero para cenar, toda la gente bajó, menos yo. Fue entonces que vino la lucha de la palabra de esa hermana, que era una emoción y no una convicción. Fue entonces que oré a Dios, en un momento crucial de mi vida, porque siempre, todo hombre y toda mujer de Dios, todo joven, toda señorita, va a pasar por muchos momentos cruciales en su vida. Alguien dijo que el éxito está pavimentado de fracasos, pero los fracasos no son nada más que la experiencia que nos deben hacer inventar errores para alcanzar el triunfo mañana. Especialmente como jóvenes.
que a veces hay una inmadurez espiritual. Podemos tener conocimiento de muchas cosas, pero el propio apóstol Pablo dijo una palabra extraordinaria: ni mi predicación ni mi palabra han sido con palabras de humana sabiduría, sino que han sido con demostración del poder y del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría, en la inteligencia del hombre, sino fundamentada en el poder de Dios. Es una de las cosas claras que tiene que tener el joven, que tus armas no son carnales, sino que son espirituales y son poderosos en Dios. Aún el apóstol Pablo dio un golpe muy fuerte. Parecía que muchos querían resaltar la educación secular. No digo que es mala. Por algo Dios no usó a Pedro para predicarle a los reyes y a los príncipes, sino que llamó a Pablo porque tenía la visión, la oratoria, la inteligencia para llegar a las autoridades de más alto nivel. Dios es sabio. ¿Cuántos dicen amén? Pues así entonces, amados hermanos, que vino esa palabra de esta querida hermana, que era una emoción, pero no una convicción. Fue entonces que yo tomé la Biblia y dije: Señor, tú me tienes que hablar por tu palabra. Cerca de 20 años tomé la Biblia de arriba y en el nombre del Señor abrí la palabra del Señor y le puse el dedo. Siempre coloco por testigo al Espíritu Santo, y que me sea tomado por blasfemia si miento, porque es tan extraordinario cuando Dios nos habla, porque la punta de mi uña estaba en el verso 11. Esto te manda y enseña. Gloria al Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los demás en palabra, en conversación, en conducta y en fe. Y entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar. Por eso me gusta hablar a los jóvenes, porque yo llegué joven al Evangelio. No tuve prácticamente infancia evangélica. Aunque mis padres eran de la Alianza Cristiana Misionera, yo nunca acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. Nunca vino un espíritu de redarguirme del pecado, porque Dios tenía un propósito para conmigo. Dios no quería que fuera bautista en el centro bíblico, sino pete. Gloria a Dios. Amén. En el tiempo de Dios, en el momento de Dios, Dios me llamó. Y Dios hace las cosas cuando Él quiere y no cuando tú quieres. Es la escuela de Dios. Es el seminario de Dios, donde tenemos que empezar a aprender. Y vuelvo a repetir, joven, tú tienes que tener una escuela doctrinal. Una escuela donde tienes que aprender lo que es el respeto a las autoridades. Una escuela donde tienes que aprender las responsabilidades que te delegan y que tienes que cumplirla tú y no otro. Es una escuela. Hay muchos creyentes que creen que solamente con gloria a Dios, aleluya, saltar y transpirar y pegar unos gritos de júbilo, ya la cosa está lista. No, mijito lindo. Hay que tener un fundamento sólido. Hay que ser como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no caiga. Tienes que ser un joven y una señorita con una experiencia espiritual con Dios profunda. David no tenía más de 18 años. 18 años. Pero era un joven que buscaba a Dios. Y que cuando miraba las estrellas, se preguntaba: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Hermano, siendo un joven, venía la voz de Dios y le decía: te he hecho un poco menor que los ángeles, te he coronado de gloria y de honra, todo lo he puesto debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo cuanto pasa por los senderos del mar. David decía: oh Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Me has hecho un poquito menor que los ángeles, me has coronado de gloria y de honra. Un joven, tú eres el hombre y la mujer escogida para cambiar la historia de este país, para cambiar la historia de
sino que tú tienes que ser parte de la solución de los proyectos y de la visión que Dios le está dando al líder que Dios les ha puesto por delante. Como a cada ministro que ha salido de esta cuna bendita de águilas. ¿Cuántos dicen amén? Es una escuela. Por eso Dios me dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno. Es interesante notar, uno nunca termina de aprender. Hasta ahora, después de 51 años, ya viejo, con 100 años, vengo, hermano, a comprender. Yo leía siempre que el Señor le dijo, no tengas en poco tu juventud, pero aquí dice, ninguno tenga en poco tu juventud. No era Timoteo el que tenía un poco su juventud, había una atmósfera alrededor que lo miraban en menos porque era joven. Ese es el grave problema que tiene nuestra juventud hoy en día, que pensamos que los jóvenes son solamente problemas y dificultades. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud, porque la Biblia es ejemplo de hombres jóvenes que Dios usó, como David, José, hermano. Egipto es símbolo del mundo, Faraón símbolo de Satanás, los egipcios símbolos de los demonios. Pero Dios en su gran misericordia no quería que Egipto se perdiera, porque iba a tener 7 años, era, ¿no? 7 vacas flacas, 7 gordas. Ayúdeme, pues, con los 100 años ya uno se olvida. Una tremenda hambre que iba a venir sobre Egipto. Ay, Dios mío. Nunca había dicho esto, pero lo voy a decir. Qué interesante que Dios se preocupa de los problemas sociales de la gente. Nunca lo había mirado nada más que venían 7 años de hambre, pero es un problema social. Es un problema para el presidente, los ministros, los senadores, los diputados, los alcaldes, los consejeros. Pero Dios estaba preocupado del problema social, del hambre que traería a Egipto y que eran los enemigos del Señor. Ese es el amor de Dios. Si Dios ama al enemigo, ¿cuánto te ama a ti, joven? Que has sido lavado en la sangre de Jesucristo y que Dios te ha llenado del Espíritu Santo de Dios y que hay un fuego de Dios en ti, un fuego de evangelización, un fuego de alcanzar las almas. Bendito sea Dios para siempre. Iba a venir un problema social a Egipto. Dios hubiera dicho que lo solucione Faraón, pero Dios en su inmensa misericordia usa un joven llamado José. Y a lo mejor lo unimos un poco al tema que hablé días atrás en el sur. Para poder llegar José a ser el segundo en el reino, tuvo que pasar por un proceso. Dígalo conmigo, tuvo que pasar por un proceso. La envidia de sus hermanos. Jóvenes, siempre ustedes van a tener envidia. Siempre. Hoy día me entrevistaba un periodista dos periodistas por celular. Y ellos me dijeron cuáles, si tuviera que definir 2 cosas más amargas en su vida. Yo les dije, lo más amargo de mi vida es ver cómo existe la envidia y los celos al interior del mismo pueblo de Dios. En el libro de los Hechos, los principales obstáculos de los apóstoles fueron justamente los propios religiosos. Joven, vas a tener problemas, vas a tener dificultades. Lo tuvo el joven José, la envidia, los celos de sus hermanos. Cuando tú crees que van a tener celo de ti. Le voy a contar lo que más de algunos de ustedes me han oído. Estaba un gringo pescando y un chileno también. El gringo tenía un tarro con lombrices y tomaba la tapa del tarro, la abría, sacaba una lombriz, la ponía en el suelo y el gringo pescaba. Y al lado de un chileno, la diferencia era que él tenía un tarro sin tapa. Y el gringo cuidaba las lombrices para que no se le escaparan. Pero el chileno tenía el tarro sin tapa. Y el gringo, medio copuchento, no pudo más y le preguntó al chileno que qué tipo de gusanos, dice, tiene usted que no se le escapan. Los míos se me escapan y tengo que tenerle tapa. Ah, no, dijo, estos son gusanos evangélicos.
Porque hay gusanos evangélicos. Porque la característica de los gusanos evangélicos es que cuando un gusano quiere asomar la cabeza, viene el otro y lo tira hacia abajo. Esas envidias, esos celos tontos y estúpidos que estorban la obra del Señor, que retrasan el evangelismo en nuestra nación. No tengas celos si alguien levanta a alguien que no seas tú. Si tú buscas a Dios, llegará el momento, llegará la hora, llegará el año en que Dios te irá buscando y a buscar a Moisés cuando parecía que todo estaba perdido. Aleluya. Dios fue y le dijo: ahora, Moisés, vamos a comenzar a escribir historia los dos. Hay un tiempo, hay una hora y hay un año para ti. Los celos, las envidias, la vas a tener de tu propio pueblo. Yo lo he tenido, lo he vivido, lo he experimentado. Pero no tengo grito en el cielo, ni doy nombre, ni me defiendo. Porque otra de las cosas que tienes que aprender: nunca te defiendas. Porque hay uno, aleluya, que se estás en las manos de Él. No hay diablo, ni hay demonio, ni hay celo, ni hay envidia que pueda destruir lo que el Señor te está dando. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El celo de sus hermanos pasó el proceso, lo vendieron, luego después tentado, calumniado, metido en la cárcel. Aleluya. Pero si hay una cosa que usted ve en José, José nunca maldijo. José nunca dijo: ¿por qué me está pasando eso? Ese es el proceso del hombre de Dios. Aprende a callar y a esperar en Dios. Dice la palabra: buena cosa es esperar callando en Jehová. Y en ese proceso él aprendió muchas cosas. Porque ni él sabía que Dios lo tenía para ser segundo en el reino de Egipto. Y hay muchos casos extraordinarios que lo he dicho. Cuando José fue llevado preso, aquí en Santiago existen dos tipos de cárceles. Existe la de Colina, donde van todos los añados, con pifia, todos los, usted sabe. Y existe la de capuchinos, donde va la élite, donde van los industriales, los empresarios, los del banco. Eso es la élite, va a capuchino. Si usted lee la palabra, ¿dónde fue José metido? En la cárcel no fue a Colina, fue a Capuchino, donde estaba, dice, los presos del rey. La pregunta es: ¿por qué? Porque en el proceso y en la escuela, Dios lo llevó ahí para que supiera, se interiorizara, conociera cómo se falsifica la firma, cómo se le roba al Estado, cómo se es un mal funcionario. Dios lo estaba preparando, aleluya, para cuando él fuera el segundo del rey, no le iban a meter el dedo en la boca. Un proceso, un joven como la edad de David, y que llegó a ser hermano con tremendas características, con la inteligencia de un ministro de agricultura para sembrar, con la inteligencia de un ministro de obra para preparar las carreteras y los caminos para llevar los millones de toneladas de trigo, con la inteligencia para poder conservar el trigo que no se echara a perder, con la inteligencia de un ministro de trabajo, y pudiéramos llamar muchas otras características de José, pero que la aprendió en el proceso. Dígalo conmigo: lo aprendió en el proceso. Si tú quieres marcar presencia en este país, si tú quieres escribir historia, joven, Dios te va a estar preparando, instruyendo, metiéndote en la escuela para que seas el hombre y la mujer que Chile necesita, no mañana, Chile nos necesita hoy. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ese joven, lo más importante es que tenía el Espíritu Santo, tenía el Espíritu de Dios, porque el propio Faraón dijo: ¿dónde encontraremos otro funcionario que tenga el Espíritu de los dioses como este hombre? Aleluya. Amén. Joven, es bueno que tengas cultura, estudia, prepárate, saca las mejores notas, saca tu profesión adelante, pero no te olvides que en ti tiene que estar la gracia de Dios, la unción de Dios, la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Búscalo, aleluya, y encuéntralo, y Dios vendrá a tu vida cada día. ¿Cuántos dicen amén? No lo dejes,
búscalo como Jacob. También joven, empezó a buscar a Dios hasta que lo encontró. Bendito sea Dios. Me gusta mucho lo de Jacob, pero lo he predicado en muchas oportunidades, no lo voy a decir ahora, pero fue muy lindo el caso de Jacob, cómo se encontró con la puerta del cielo y con la casa de Dios. José, intrépido como Antares, esta flaquita pero poderosa, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Joven José, pero con una inteligencia dada por el Señor, con una unción dada por el Espíritu Santo de Dios, aleluya, que el propio impío se dio cuenta que en ella había gloria y presencia del Dios Todopoderoso. Y cuando hay presencia de Dios, no le tememos a los problemas, no le tememos a las persecuciones, no le tememos a los obstáculos. Yo me gozo, hermano, por los fundamentos y los cimientos de fe que Dios le ha dado al grupo Águilas. Me acuerdo cuando trajimos a Josué y Dion. Se nos echaron para atrás allá en Antofagasta, todos los pasajes, perdimos los pasajes en avión, todo preparado. Y el pastor 3 o 4 días dice que nos va la campaña. ¿Qué hacemos con Josué y Dion? Tenemos que pagar, hermanos, cerca de 2 millones, poquito más de 2 millones por cada reunión. Costaba la ofrenda que se le daba, los pasajes en avión, el hotel y todo lo demás. Y vino Héctor y llamó al campeón que hay aquí. Aleluya. Amén. Nunca hay que avergonzar al que tiene jinete adelante la tropa. ¿Cuánto dicen amén? Después van a entender por qué dije eso. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Qué estábamos hablando ya? Me olvidé de lo que estaba diciendo. De Josué y yo. No era para ver si estaban atentos. El pillo. Amados hermanos, y llamó a este varón de Dios. Y en 3 días, se preparó la campaña y tuvimos un éxito tremendo. Amén. Porque cuando hay hombres de fe, cuando hay hombres con presencia de Dios, no hay nada que pueda revertir la visión y el sueño que Dios te ha dado. Amén. Dios te está levantando para que tú te atrevas. Es la generación del presente, es la llave que Dios necesita para cambiar la historia de este país. Amén. Y era tan intrépido como dije Antari, porque el faraón le pidió a José que le interpretara todo el sueño. Y resulta que José dijo: esta oportunidad no me la pierdo. Porque José le interpretó el sueño y pasó de largo y le empezó a aconsejar al rey y le dijo: rey, esto es lo que tienes que hacer. Aleluya. Tienes que poner a alguien que tenga la inteligencia. Se está recomendando a sí mismo para que tenga la inteligencia y que empiece a trabajar de esta y de esta manera. Y cuando el rey lo escuchó, dijo: este es el hombre. Y le puso anillo en su dedo. Ay, Dios mío, mira, hermano, hoy día cuando vemos cómo se han levantado contra, usted sabe lo que estamos a punto, hermano, de las votaciones. Amén. Usted sabe cómo, hermano, están peleando contra el Cordero, peleando contra los principios del Cordero, de la vida, amados hermanos, de la familia. Se levantan contra el Cordero. Pero dice la Biblia en Apocalipsis: se levantarán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Aleluya, los vencerá. Gloria a Dios. Por eso, queridos hermanos, José, volviendo al caso de José, él fue intrépido. Y le dijo: tú tienes que poner una persona que tenga la inteligencia. Y le puso anillo en su dedo. Y qué extraordinario, aquí yo me gozo, hermano, porque dice que Faraón, no sé cuántos carros le pasó, por lo menos eran 40 carros, si cabían en cada carro 4 personas. Eran los Mercedes-Benz, los MMB que tenían los egipcios, porque era la locomoción. Se habla mucho de las yeguas de Faraón. Recuerdo con él, mi esposa predicó sobre la yegua de Faraón. Hermanos, tenía yegua de Faraón imponentes. En Mercedes-Benz fueron a buscar a toda la familia, a los que estaban postergados,
pastor evangélico, joven profesional, Dios te necesita para cambiar la historia de este país. Necesitamos jóvenes en el servicio público. Necesitamos jóvenes que se pongan de pie. Necesitamos jóvenes que trabajen en todas las áreas, aleluya, de nuestra sociedad. Y aún más, no solamente vinieron en Mercedes-Benz trayéndolo, sino que dio la orden Faraón que cada vez que pasara José, doblaran sus rodillas delante de él. Ay, bendito sea Dios. Así Dios honra al hombre que pasa por la escuela y el proceso de Dios. Por eso Pablo, conociendo esto y mucho más, le dice al joven Timoteo: esto te manda y enseña. Joven, Dios nos sugiere. Si tú tienes que ser un joven que quiere marcar presencia y salir del montón de jóvenes que nada hacen, que solamente vienen a entretenerse a la iglesia y a buscar un pedacito de carne, entiende que Dios trata a los jóvenes y le dice: esto te manda. Dios no sugiere, Dios no pide, por favor, Él ordena. Esto te manda y enseña. Dios manda, tú tienes que obedecer. Amén. Hay un dicho de hecho los pentecostales que en la obediencia está la ganancia. Y es una gran verdad. Amén. Porque cuando Dios le dijo a Saúl: anda y mata animal, mata a todos de los enemigos, mátalos, no traigas nada. Amén. Y cuando de repente Samuel oye un balido de ovejas, de vacas, y pregunta: ¿qué balido es esto? Dice: es que Saúl perdonó lo mejor del ganado. Escúchalo, te lo voy a decir bien lentito, porque este es un principio, esta es la escuela. Si a ti te mandan a hacer algo, no hagas la cosa a la pinta tuya. Tienes que hacerlo como se te manda. No le quites ni le agregues. Ya me dan ganas de irme para otro lado, después me cuesta volver. Lo que se te ordena, eso tiene que ser. Esto te manda y enseña. No quitarle ni agregarle. Y me voy a ir porque es importante ese lado. Cuando Dios le dio la orden al profeta Ezequiel en el capítulo 37 y le dice: profetiza sobre estos huesos, profetiza. Y el profeta 2 veces dice: y profeticé como me fue mandado. Un ruido sobre los huesos. Cuando uno se sujeta, cuando uno obedece y se sujeta al que está por autoridad sobre él, Dios respalda esa palabra. Dios bendice, aleluya, a ese hombre. Por lo tanto, tienes que aprender que Dios no sugiere, Dios manda. Amén. Dios manda. Esto te manda. Esto te ordena. Por eso el caso de Josué. Josué nunca estuvo en la presencia de Dios. Josué nunca entró al tabernáculo a contemplar la bendición del atrio y al lugar santo y luego el lugar santísimo donde estaba. No entró Josué, entraba Moisés. Ahí estaba Josué esperando a Moisés con el maletín, la Biblia, el cuaderno y el himnario. El himnario, como que ya aquí lo que es eso. ¿Cómo nos cambia la vida? Josué estaba ahí esperando a su jefe, esperando a su líder. Moisés subió al monte a hablar con Dios y Josué ahí estaba bajito, esperando a su líder. Y cuando muere Moisés, dice el primer capítulo de Josué, escúcheme: y murió Moisés, siervo de Jehová, que Dios le habló a Josué, siervo de Moisés. Josué no era siervo de Jehová, era siervo de Moisés, pero al servir a Moisés, al servir al hombre de la visión, al servir al hombre de la unción, estaba sirviendo a Dios. Cuando muere Moisés, Dios dice: ¿quién vamos a poner? ¿Quién es digno de ocupar el lugar, aleluya, de Moisés? Y como Dios tiene varios libros, Dios tiene el libro de los pactos, el libro de las guerras de Dios, el libro de la vida, el libro de las memorias, aleluya. En ese libro de las memorias estaba lo que Moisés escribió cuando él estaba en el monte con la vara y Josué en el campo de batalla. Dios le dijo: escribe esto en el libro para memoria. Y cuando vio al
de Moisés, aleluya. Dios manda al ángel a buscar el libro de las memorias y ahí sale la fidelidad, la constancia, la sujeción, el respeto, el temor que tenía Josué. Yo no sé qué se está escribiendo de ti. ¿Que eres un porfiado? ¿Llevando tus ideas? Porque a lo mejor tu líder no tiene la educación que tú tienes, ni el título que tú tuviste. Hermano, esto no es carnal, esto es espiritual. Nos sujetamos al hombre de Dios porque tienen una unción de parte del Señor para que descienda sobre la barba de ellos y llegue hasta el borde de la vestidura. ¿Me está entendiendo, hermano? Claro que los amenes se van terminando de a poco. A lo mejor ustedes están acostumbrados a comer papitas fritas nomás y churrasco. Pero de vez en cuando es bueno comer poroto. Hace bien, y mejor si con cuero y chancho y chicharrón. La cuchara parada. Aleluya. Esto te manda. Y era Josué el que estaba en el libro de las memorias y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú, solamente esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Jóvenes del grupo Águilas, Sí, Señor. ustedes no tienen el título de gallinas, porque las gallinas escarban la tierra para encontrar algún gusano, pero las águilas vuelan, las águilas se remontan a las alturas, las águilas tienen visiones, aleluya. El grupo de águilas tiene que tener visión de Chile, visión de conquista, visión de evangelización, visión de prosperidad, visión de levantar obreros, aleluya, y cubrir toda nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Dios le dio la sabiduría a estos jóvenes. La Biblia está, hermano, aleluya, hermoseada con jóvenes que marcaron presencia. Podríamos hablar de un Edra, de un Nehemías, podríamos hablar de otros más jóvenes como Sadrach, Mesach, Abednego, como Daniel. ¿Y por qué no hablar de eso? Que siempre, hermano, me gusta hablar sobre el tiempo del desierto. Cuando había un problema social. Como el problema que está viviendo Chile. Estamos viviendo los momentos más cruciales de nuestra historia. ¿Sabe lo que es, hermano? Perder, escuche usted, perder el esfuerzo y el trabajo de nuestros viejos predicadores. Amén. Esos predicadores que, hermanos, lloraron, sufrieron, le tiraron vasenicas con excremento, le echaron los caballos, le eran los herejes, los tontos, los locos, los canutos, para tener la libertad para predicar la palabra del Señor. Que hoy día, hermano, venga, aleluya, a borrar y a destruir la familia con leyes de aborto, de eutanasia, con el asunto de las drogas, que se casen personas del mismo sexo y que puedan, aleluya, adoptar hijos. Rusia, Australia, lo más fresquito, Australia, ayer o antes de ayer, revocó el casamiento entre personas del mismo sexo. Así es, Señor. Amén. ¿Por qué no está funcionando? Ningún país va a funcionar cuando va contra las leyes y la palabra de Dios. Chile no puede ser destruido. Chile no puede ser destruido. Chile no puede ser destruido. Que se levante la autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, si Chile cambiara, si Chile, aleluya, tuviera la inteligencia, no quedarse en la casa, sino cumplir sus labores como ciudadano. No le voy a decir por qué no usted marque la valla, porque usted no es tonto, usted es inteligente. Amén. Usted sabe cuál es la persona que se acerca más a nuestros principios de la palabra. Y ese joven, cuando se le ocurrió abrir la boca a uno de los apóstoles y le dijo: Señor, tenemos un problema. ¿Qué problema tiene? Un problema social, Señor. Pero no te hagas problema, Señor, porque ese problema social no es nuestro problema. Aquí hemos sido llamados para cantar: a combatir, resuena la guerrera voz del predicante. Era para ver si estoy atento. Me saqué el piso. Ha cantado Gladys Muñoz, Rosana Contreras, Charlie Busto. Han predicado tremendos hombres. Señor, ¿qué seminario hemos tenido en el desierto
Pedro, ¿qué problema hay? Señor, si no, sí. No hay ningún... Pedro, ¿qué problema hay? Porque escúcheme, mi hijito lindo. Es linda la palabra. ¿Sabe lo que dice? Porque Jesús sabía lo que había de hacer. Amén. Amén. Cuando nosotros pensamos que no hay un milagro, cuando nosotros pensamos que ya no hay nada más, despedir la multitud, Dios tiene un milagro maravilloso y glorioso. Me gusta muchas veces decir que muchas veces despedimos nuestras reuniones cuando el Señor dice: yo quiero que se queden. Gloria a Dios. Cuando su reunión recién comienza es cuando nosotros decimos: ya váyanse para la casa. Y Pedro le dijo: Señor, el problema es un problema social, pero no es nuestro problema. Eso es de los senadores, de la Cámara de Diputados, de la visitadora social, pero no nosotros. Somos apóstoles, Señor. Somos hombres de la palabra. Despídenos que se vayan. Y Jesús los sorprende, los deja atónito, perplejo, impertérrito y asombrado. No tienen necesidad de irse, denles ustedes que comer. Y se les cayó toda la teología. No tenían absolutamente nada. Podían hablar de los demonios, de los ángeles, del infierno, de la llenura de la presencia del Señor, del Shekinah, de la gloria, del tabernáculo. Pero del problema social no tenían absolutamente nada. Pero bendito sea Dios. Que había un viejo apóstol que miró a un joven del grupo Águilas. Aleluya. Que tenía un sueño y un proyecto. Que tenía un proyecto de país. Que tenía un proyecto para revertir la situación. Y cuando le preguntó Jesús: ¿qué tienen? Aleluya. Antes que se me escape eso. Cuando le preguntó a Felipe: ¿qué es lo que tienen? Felipe, en vez de responderle la pregunta de Jesús, le responde con otra pregunta: Señor, 200 denarios. Señor, no bastaría. ¿Cuánto necesitamos? Y Jesús le dice: entiende, cabezón. Yo no te estoy preguntando cuánto tienen, porque con lo que tienen, yo voy a hacer el milagro. Gloria a Dios. Jóvenes del grupo Águilas, con lo que son, Dios va a hacer el milagro. Porque Dios no mira la cantidad, sino que Dios mira la calidad, porque es la calidad lo que produce cantidad. Y ese joven que tenía 5 panes y 2 peces, lo trajeron en las manos de Jesús. El Señor ya tenía preparadas las 12 cestas. El Señor tenía preparado ese milagro. El Señor tenía preparado el milagro que ellos nunca pensaron que se iba a realizar. Dios tiene milagros para nosotros. Dios tiene para ti ministerios preciosos y gloriosos. Solo cree y espera en el Señor, porque Dios va a hacer grandes cosas con los que esperan grandes cosas de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esto te manda. Esto te manda. Aleluya. Joven, tienes que aprender a agachar la cabeza. Tienes que aprender a someterte, a obedecer y a que te manden. Y no solamente que seas bueno para los mandados, sino también te enseña. Aleluya. Yo lamenté mucho. Hace poco me entrevistaron en el CNN. Ojalá nadie no haya visto ese programa, porque me pegué qué tremenda resbalada. Me preguntó el entrevistador: ¿y a cuáles de los candidatos que fueron en la primaria usted está de acuerdo con él? ¿Y cómo sabía más el nombre de... ¿cuánto era este? El que está de acuerdo con el casamiento homosexual. Como salió, ya aparece con él. Por no incluirme, por no ver las noticias, avergüenzo mi carne, hermano. ¿Sabe por qué Dios usó a Amós? Amós estaba en un lugar estratégico donde pasaban todas las caravanas que venían
y política de lo que pasaba. Y Dios tomó a ese hombre y lo llevó delante del rey para decirle: así dice Jehová el Señor. Y los profetas oficiales se enojaron y le dijeron: vete a profetizar a otro lugar, porque él tenía el trabajo de boyero. Cuando el hombre es instruido, cuando el hombre se prepara, Dios dice: este es el hombre que yo necesito, esta es la mujer que yo necesito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Instruido, instruido. Esto te manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Aleluya. Aquí el Señor nos da una orden. Hermanos adultos, con todo respeto, el Señor nos da la orden: ninguno tenga en poco a los jóvenes. Ninguno tenga en poco a los jóvenes. ¿Sabe lo que digo yo, mi pastor, con todo respeto? Cuando Dios me da la oportunidad, yo digo que esta juventud de ahora, hermanos, son héroes. ¿Sabe por qué? Porque si yo hubiese vivido en este tiempo, ¿quién sabe dónde andaría, hermano? ¿Quién sabe dónde? Porque en mi tiempo lo único que había medio porno era